Doctora, ¿ya estás por aquí? Ahora está, ¿me ve? Ya te escuchamos, ahora sí. Sí, sí la vemos. No sé lo que pasó, pero bueno, entonces yo comienzo pidiendo un poco de disculpa por mi español. Yo lo aprendí con los seriados mexicanos y colombianos en la Netflix. Así que voy a hablar con un buen español portugués. Quiero entonces me disculpar, pero mi esfuerzo para hablar español es muy grande. Entonces yo decía que era algo muy largo, ¿no? Y yo voy así sintetizar lo máximo para que podamos después hablar un poco entre nosotros. Es un placer muy grande saber que estoy con investigadores de México y saber que esta conversación, esta charla puede traer muchos aprendizajes para mí. Gracias, Miguel, y gracias a todos ustedes que están aquí. Encantado. Entonces, yo puedo pasar a la próxima que quieras. Sí. ¿Está? Son algunos artículos en español que yo escribí hace algún tiempo sobre el último sobre la reflexividad narrativa en una revista de la Universidad de Málaga, que puede dar un poco la perspectiva que yo adopto en mis investigaciones. Hay un artículo también de la revista de La Aldea, de 2011, pero muestra un poco la perspectiva de la investigación biográfica en un artículo con Eliseu Clementino de Souza, numa revista, creo que de Chile, sobre el movimiento autobiográfico no Brasil y un poco en Europa, América Latina. A partir de estos artículos, yo voy entonces reunir algo que me tem preocupado, inquietado en mis trabajos con la dirección de tesis e investigación en el ámbito de la investigación biográfica. Bueno, entonces yo puedo comenzar diciendo que desde 2004, una pregunta planteada por Pierre Dominici, es un pionero de las historias de vida en Suiza, me persigue o la persigo yo. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? No, no está allá. Yo creía que tenía un... Entonces yo voy a hablar los puntos de reflexión. Yo voy a empezar muy rápidamente, pero me parece que no podría dejar de hablar sobre los principios éticos de construcción de fuentes autobiográficas, porque como sabes es algo muy delicado de que las personas no hablen de su vida, hacen reflexiones sobre la manera de ser. Entonces hay algunos principios que yo me gustaría de hablar. Lo punto en siguiente es los adultos narradores. Yo sé que ustedes saben que hay muchos métodos de trabajo para así, obtener las narrativas. Yo voy a hablar solamente de una experiencia que tenemos hace años en la formación de profesores y también de personas de salud, ¿no? En la área de nutrición y enfermagem, de los grupos reflexivos de mediación biográfica. Para los niños y niñas narradores, yo voy a hablar del protocolo de investigación, ruedas de charlas, no sé si se puede decir así, ruedas de charla con un alienígena. Así es la manera de trabajar con los niños. Y para el tercer punto, jóvenes narradores y narradoras, el proyecto de vida, escucha reflexiva y heterobiografización.
São, portanto, experiências que eu vivo em meu cotidiano, não é propriamente o que eu li, o que nós outros leemos. Eu queria, então, compartilhar com vocês estas perspectivas e pedir, não, críticas que me levem a melhorar esta investigação. Bueno, la próxima, entonces. Entonces, eu falava que desde 2004 há dilema que me impressionou muitíssimo. Como vocês viram em mi currículo, eu venho de uma área mais específica da linguística, também da literatura, e meu ingresso em domínio das ciências da educação me hizo pensar toda a minha formação. E esta cita de Pierre Dominici, dos pioneiros das histórias de vida em Suíça, sempre me inquietou. Ele disse que a ciência da educação se enfrenta a uma difícil alternativa. Ou bem ser reconhecida no chamado mundo científico, utilizando os mesmos métodos que as demais ciências sociais, e me parece que esta é a opção que hacemos em ciência da educação, porque é uma ciência aplicada. Então, temos a filosofia, a psicologia, a história, e este passeio, não, por as ciências que fazem parte da educação nos ajuda, mas também nos dispersan, há pouco de dispersão e pouco de perda da especificidade de los saberes produzidos em ciências de educação. E Dominici se pergunta, qual é a especificidade de saberes produzidos em ciências da educação? É evidente que não é saber psicológico, não é saber sociológico, é saber que comparte todas estas ciências. Então, esta de pensarmos las investigações com base em la sociologia, ou la história, ou la psicologia, talvez não seja algo muito interessante, como temos visto há largo tempo. Então, Dominici disse, é duas alternativas. A outra alternativa é de aceitar deliberadamente cambio de paradigma de investigação. E a la seguinte de seu pensamento, pode passar, Miguel, se pronto. Ele diz, a solução, digamos, é los enfoques biográficos concreta esta alternativa metodológica a la que aspiran muchos investigadores educativos. Este es un nuevo paradigma que hace ya 40 años, ¿no?, que está a producir muchos en Brasil, en Europa, en América, en las Américas, en la América del Norte, que me parece que já está com uma... ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. Hay algo que entra aquí, no, mundo. No sé qué pasa. Bueno, está. Ya está. Sí, está bueno, listo. Está bien ahora. Sí, sí, está bien. Está bien. Gracias. Sí. Entonces, los enfoques autobiográficos como vertentes de la investigación cualitativa en educación pretenden indagar los procesos de génesis y devenir de los individuos, adultos, jóvenes, niños, investigando cómo dan forma a su experiencia y sentido a la existencia. Es verdad que para la investigación autobiográfica pouco se preocupa com os niños. Há pouco trabalho sobre jovens. A grande maioria estão voltadas, estão centradas em los adultos. Assim que, para mim, foi e é grande desafio trabalhar com as narrativas de niños e de jóvenes.
Principios éticos y deontológicos de la investigación está en el próximo slide, que yo quería comentar por la complejidad de construir fuentes autobiográficas. ¿Puedes pasar a la próxima? Bueno, solo para decir la importancia del estudio narrativo en los años 80, ¿no? Porque es de verdad que hay mucha resistencia, digamos así, en la academia contra las narrativas con objeto de estudio. Pero es bueno lembrar que desde los años 80, la narrativa se ha convertido en un parámetro lingüístico, psicológico, antropológico, sociológico y filosófico fundamental para comprender la naturaleza y las condiciones de la existencia humana. Brockmeier y Ahey son dos psicólogos, ¿no?, que trabajan con la mente y la mente discursiva. Y a partir de los años 80 tenemos entonces este giro narrativo en las ciencias sociales y humanas. Puedo pasar. Entonces, algunos principios éticos y deontológicos. Para mí, uno de los más importantes es la ética antes que la técnica. Porque nosotros que somos directores de investigación en la universidad, sabemos que hay una gran preocupación con la técnica para hacer pesquisa. Yo hago una disciplina sobre la introducción a la investigación cualitativa en educación y yo veo la gran dificultad, ¿no?, de trabajar con las investigaciones con fuentes autobiográficas. Es muy impresionante porque cuando hablamos que trabajo con narrativas, normalmente me dice, yo no trabajo con narrativas, yo trabajo con entrevistas. Y me quedan aquí los grupos de focal, y a mí me queda una indagación. Tú no trabajas con entrevistas, ¿no? Tú trabajas con las respuestas a tus cuestiones. Las cuestiones que tú colocas no hacen parte de los análisis. Las análisis elas son hechas sobre la narrativa o la respuesta a la cuestión. Así que me parece que nosotros todos trabajamos con narrativas. Solo no tenemos conciencia, ¿no? Claro, hay los que trabajan con cuestionarios, ¿no?, preguntas, respuestas, y que para mí es algo que no hace parte de nuestra investigación. Una cosa muy importante, por tanto, es que esa construcción, ¿no?, de las fuentes se privilegia metodologías horizontales. Porque hay às vezes, ¿no?, los alumnos que son iniciantes se colocan delante de los investigados como superiores, ¿no?, como si eles son los investigadores y los otros son los investigados. Y eso no es bueno, no es ético. Entonces, tenemos que trabajar eso con los alumnos. Y es una perspectiva, por tanto, dialógica entre quien investiga y quien participa de la investigación. Otro principio importante es la formación a través de la investigación. Yo voy a hablar más tarde. La reflexión y la resignificación de la experiencia vivida son importantes, tanto para quien narra, cuanto para quien escucha, los compañeros de grupos, y sobre todo para la persona que hace la investigación. O terceiro princípio é o princípio da escuta sensível contra a violência simbólica, que também habla Pierre Bourdieu. Nosso livro Mistério do Mundo tem capítulo que se chama Compreender. É uma preocupação muito grande, não, dessa escuta sensível contra esta violência simbólica,
que nosotros, enquanto investigadores, podemos praticar en el momento de la construcción, en el momento del análisis y en el momento de la publicación de los resultados, por lo cual somos responsables y responsabilizados. Entonces, ese risco, ¿no?, de violencia simbólica es algo muy importante a se considerar con la construcción de fuentes. La cuarta preocupación es la legitimidad, ¿no?, de la palabra, de las narrativas de niños, jóvenes y adultos como sujetos de derechos. No sé si estoy pronunciando sujetos. ¿Cómo se dice sujetos de derechos? Sí, porque es engraçado que los niños, con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, son considerados sujetos de derecho, de serem escuchados no que les interessa, pero os adultos nem sempre são escutados. Pensemos, por exemplo, em los professores. E, finalmente, a prioridade, quais são as prioridades da investigação? Para mim, a prioridade 1 é oferecer a los niños, jóvenes e adultos a possibilidade de ser escutados sobre temas de seu interesse, e não sobre temas do interesse do investigador. Assim que temos que fazer uma coordenação de ponto de vista, como dizia Piaget, entre os interesses dos investigadores e os interesses dos niños, dos jóvenes e dos adultos. Este é muito importante para mim. O outro ponto, outra prioridade, é a reflexão sobre si mesmo desde uma perspectiva emancipadora. ¿Por que levar os outros a falar de si se não há uma perspectiva para eles emancipadora, uma perspectiva de aprendizagem? E, finalmente, que os aportes e contribuições da investigação sejam importantes para as políticas públicas relacionadas com a educação, a proteção, a saúde, a qualidade de vida e do bem-estar de las pessoas que contribuíram para a pesquisa, para a investigação. Esses princípios me parece que orientam todas as direções de teses e de maestria que eu vengo trabalhando há uns 20 anos. Bueno, então, pode passar. Então, nesse sentido, nós partimos da ideia que a investigação com fuentes autobiográficas tem a finalidade de servir, em primeiro lugar, ao niño, ao jovem, ao adulto e também ao investigador. E, a partir de aí, serve para o conhecimento científico. Não haveria, para mim, uma boa possibilidade de inversão. É dizer, que, primeiramente, sirva à investigação científica. Se utiliza a investigação do niño, e se ela sirve para o niño, e se ela sirve a los investigadores, naturalmente, esta investigação servirá ao conhecimento científico. Porque, em meu entender, esta construção que se hace de uma maneira dialógica é possível também para a construção de um mundo mais humano, de instituições mais justas, com um enfoque em bem-estar, em la ética e em la solidariedade. Este, então, é para começar nossa reflexão. O primeiro ponto, o adulto narrador. A perspectiva mais, digamos assim, que trabalhamos com todas as investigações é a investigação, ação, formação. Naturalmente, os métodos autobiográficos têm duas orientações. Utilizar a narrativa solamente como método de investigação. A outra é utilizar as narrativas como prática de formação. A terceira
opción es trabajar al mismo tiempo la investigación como acción y productora de información. Entonces, cuando yo empecé a investigar la formación docente a partir de las narrativas baseadas en narrativas, ¿no? Desde una perspectiva humanista y emancipadora, basada en las aperturas propuestas por Paulo Freire en América Latina y para la América Latina, me enfrenté a muchas preguntas contra la validez científica de fuentes subjetivas. Desde entonces, intenté comprender la vacilante entrada de la subjetividad en la investigación en educación. Constato, pasado 20 años, que esta es una de las vertentes más florescentes de la formación docente, entonada por muchas voces en América Latina, México, Colombia, Argentina, Brasil, con amplias aperturas para una educación más cercana de los problemas y soluciones de países marcados por la desigualdad social en contexto históricamente situado. En la educación del adulto, la noción clave es la de experiencia y de investigación, acción, formación, propuesta por el movimiento de las historias de vida en formación desde los años 1980. En el modelo de investigación, acción, formación, destacamos 3 objetivos principales. El objetivo de comprensión teórica, investigación científica, el objetivo praxeológico o de ingeniería educativa, que diz respeito a la acción en el mundo de la vida, y la reflexión sobre uno mismo en una perspectiva emancipadora. Esta es la parte reservada a la formación. En la línea de percibir la investigación como parte integrante de la formación y acción del sujeto, y no como algo ajeno a él. Desde el punto de vista praxeológico, como sugiere Paulo Freire, la dicotomía entre teoría y práctica se sustituye por la idea de un círculo hermenéutico entre acción, reflexión, acción, y una espiral hermenéutica que se expande a medida que la acción provoca la reflexión y que la reflexión enriquece la acción indefinidamente. Gaston Pinault diferencia el modelo clásico de la investigación educativa del modelo emergente de investigación, acción, formación, a partir de las preguntas que están en la tela, ¿no? Essas perguntas são elas que estruturam e legitimam um campo científico. Quem investiga? Que se investiga? Como se investiga? Por que se investiga? E no modelo clássico, quem investiga são os investigadores universitários, cuja prioridade é a produção científica. Lo que se investiga são as práticas instituídas para aplicar os resultados da investigação a la optimización de la acción educativa. ¿Cómo se lleva a cabo la investigación? Se adoptan, en general, metodologías disciplinarias de psicología, sociología, según una epistemología positivista y una visión acrítica de un conocimiento verdadero y sistematizador. ¿Por qué se investiga? Para deducir leyes y principios aplicables a la acción educativa. Eu não digo que é algo errado, não há nada contra, pero é só para fazer uma comparação. En el paradigma investigativo de acción, formación, quien investiga son las propias personas que se están formando, en nuestro caso, los profesores. Y para la producción del conocimiento por ellos mismos, no como para consumo
de conocimiento supuestamente producido sobre ellos, pero para la producción de conocimiento a partir de su propia práctica. ¿Qué se investiga? Se investiga las no constituidas, los aprendizajes experienciales, pessoal, sociales, existenciales, ¿no? Introducidos por nuevos agentes y relacionados a sus problemas prácticos que se constituyen objetos de investigación. Adoptam-se metodologias interativas, como já falei, né, de investigação e formação sem separar. A perspectiva, portanto, epistemológica se caracteriza por um saber sistêmico e dialético. Por que se investiga? Bom, se investiga para constituir uma compreensão teórica com uma finalidade praxeológica. Parte-se de la prática e se retorna a la prática, como uma engenharia e a estratégia de formação através de um processo emancipador. O professor, em nosso caso, de los adultos, se vê nesta pesquisa de investigação, ação, formação, se vê reforçado por processo de autoria. É o que eximo en la universidad la autoría, que los alumnos, los investigadores sean autores, pero es difícil que esta autoría sea algo construido a lo largo de la escolaridad. La pedimos en la universidad y la negligenciamos en la formación secundaria y primaria. Así que el discurso no se aleja de su práctica y camina con ella y para ella, lo que le da más seguridad, aumenta su autoestima y la confianza para seguir aprendiendo, teorizando, conociendo, para seguir experimentándose a nuevas experiencias, viviendo y sufriendo, como dice Paulo Ricoeur, evaluando y actuando dentro y fuera del discurso en su praxis diaria. Hay muchas formas, como ya decía, ¿no?, de hacer construir fuentes, pero yo voy a me centrar solo en los grupos reflexivos de mediación biográfica que hemos concebido en nuestros proyectos con nuestros alumnos. Entonces, si puedes pasar, yo voy a hablar de esos grupos. En general, en la investigación educativa se utiliza con mucha frecuencia el grupo focal, sobre todo en la área de las representaciones sociales, y el grupo de discusión, que son entendidos como métodos de construcción de dados empíricos para la producción de conocimiento científico. Esses dos grupos no me parecía corresponder a una investigación autobiográfica. Entonces, concebimos los grupos reflexivos de mediación biográfica. ¿Cómo se caracteriza? 3 puntos me parecen importantes. Más allá de un método de investigación, es una práctica de investigación, acción, formación emancipadora. La perspectiva que guía esta investigación es narrar la experiencia de forma crítica y reflexiva. No para satisfazer la curiosidad del investigador, mas para se cuestionar a uno mismo. La segunda característica es que el grupo reconoce su pertenencia, al contrario de los grupos focales y de los grupos de discusión. Este grupo tiene un compromiso común de compartir con el otro la experiencia vivida para situarse después de una manera más lúcida. Entonces, los grupos reflexivos de mediación biográfica es dirigido para la persona que narra. Finalmente, el grupo es acompañado por un investigador formador
que vela por los princípios éticos y deontológicos de la práctica de la reflexión autobiográfica. Lo que se dice o calla en ella es de interés para el grupo que aprende de la historia del otro dentro de la coletividad. Assim que o grupo reflexivo não é algo que acontece de uma maneira estanque. Eu vou, faço um grupo e me vou. Normalmente, o grupo reflexivo, ele sigue por mais tempo, não? Nessa comunicação entre o investigador e as pessoas que participam da investigação. Bueno, la puesta en marcha del grupo reflexivo de mediación biográfica se basa, él también, en principios éticos inspirado en la Carta de la CIVIF, de la Asociación Internacional de Historias de Vida. Lo primero principio es la libertad para hablar o no de uno mismo. Hay muchas veces la insistencia, ¿no?, de quase que uma investigação policial, não? Todo o outro, decime, explicar-me como isso, que isso. Então, essa liberdade faz parte desse desejo de falar ou não. E isso é uma coisa que muitas vezes, não puedo fazer a investigação porque as pessoas não queriam falar. Esse é um problema que se cria para nós. A segunda questão diz respeito à convivialidade. Eu já falei da questão da horizontalidade e da dialogicidade. Isso é importante. A terceira princípio é a confidencialidade. Puesto que se habla de suas experiências, as buenas, as malas, os sucesos, as perdas, os insucesos, entonces hay que tener una preocupación que en los grupos haya un principio de discreción y de confidencialidad, ¿no? Para que no se haga un principio de discusiones o de problemas entre las personas que participan. Es muy delicado cuando estamos trabajando con profesores, muchas veces compañeros de trabajo, y entonces hay realmente una buena preocupación de la parte del investigador de saberse conducir en un grupo reflexivo de mediación biográfica. Otra cosa importante es la autenticidad de los relatos. No es en busca de la verdad, esto no existe. No hay una verdad que possa plantearla para siempre. La verdad es siempre provisoria. Entonces, lo que se quiere es que se diga lo que se piensa, lo que se desea en este momento, en esa circunstancia, en ese contexto. Esa es la autenticidad, y no la búsqueda de una verdad. La quinta es algo extremadamente importante para los grupos con jóvenes, niños y adultos, es la escucha sensible del otro. Muchas veces no queremos escuchar, ¿no? Entonces tenemos pensado mucho cómo voy a hablar con los jóvenes en la escucha sensible del otro, ¿no? No una escucha de juzgamiento, no una escucha, todo no lo quiero más entender, pero desenvolver esta habilidad humana de interagir con el otro. Y parece que eso hace falta en la sociedad moderna, hace falta ainda más en las investigaciones y en la educación. Otra cosa importante, bueno, esto ya es hace mucho tiempo, después de la Escuela de Chicago, ¿no? El derecho a la autoría. En ese sentido, cuando se hace un grupo reflexivo, tenemos el cuidado de enviar a las personas que participaron la transcripción, ¿no?, del grupo para que las personas puedan decir si están de acuerdo o no. Porque hablar oralmente, muchas veces decimos cosas que después no concordamos más.
Entonces, es importante que las personas que participan puedan tener derecho a su autoría disfrutada. A séptima importância também é que a pessoa que acompanha o grupo, ela tenha uma experiência de escrita de si. Como eu vou acompanhar pessoas que vão a escrever sobre si mesmo, se nunca isso uma escrita reflexiva sobre minha própria vida. Essa é uma exigência ética, não? Me parece importante. E, finalmente, eu falei lá já do contrato formal ou informal. Este contrato formal entre os participantes do grupo deve considerar os princípios anteriores para começar a conversa. Bueno, lo próximo. Entonces, hay, como se hace un tiempo más largo, no es una conversación un día y después no se ve más, son conversaciones que se procesan a lo largo de un mes. Yo muchas veces participé de grupos reflexivos de 6 meses, 3 meses, mesmo de 8 meses. Então, há perguntas indutivas de la mediação. Por exemplo, a primeira pergunta pode ser: que experiência han marcado tu vida, minha vida intelectual, existencial, profissional? E dentro de cada um destes aspectos, não? Que aspecto marcado em, por exemplo, minha decisão de me tornar professora? Minha decisão, por exemplo, de abandonar os estudos. Esse momento, que é o primeiro momento, é um momento de evocação, onde as coisas vêm pouco aleatoriamente. Para as pessoas que trabalham com a perspectiva de Paul Ricoeur, quando ele fala, por exemplo, da tríplice mimesis, é um momento quase que de pré-reflexão. Las recordaciones vienen un poco aleatorias, pero hay una necesidad de hacer una intriga, de hacer una historia. Ese primer momento es un momento, digamos, iniciático. Muchas veces hace miedo que voy a escolher, que voy a seleccionar, que voy a decir, tengo una historia, no tengo una historia. Isso é importante para quem? Para mim, para o investigador, para quem? Então, esse primeiro momento é um momento de evocação, que podemos dizer que é um momento de iniciático. A segunda pergunta está sobre a primeira. Uma vez que evocaste os momentos e que tienes que reflexionar, pode perguntar: ¿qué me han hecho esta experiencia? E nesse momento, é o momento da reflexão, ou como diz Paul Ricoeur, é o momento da construção da intriga, onde eu vou deixar de lado as coisas que não são importantes para construir hilo condutor de minha história. É o que Paul Ricoeur chama de configuração da intriga. A primeira é a prefiguração, a segunda, a configuração da intriga. É como se pudéssemos um mosaico, não? E construir com os fragmentos da vida uma figura. O terceiro momento é um momento que me... Então, esses momentos, o segundo momento, eu diria que é uma dimensão maiêutica, uma dimensão heurística, de descoberta, de compreensão de minha experiência, ¿no? De minha reflexividade narrativa. E a terceira é que hago agora com que me ha hecho a reflexão. E nesse momento, é como se eu pudesse retomar o que hizo em lo segundo momento. Se eu, por exemplo, estou falando de avaliação de los niños, eu posso me indagar
¿Qué pienso yo de la evaluación de niños? Cuando me di cuenta que tal vez lo que hago no es bueno. Una vez que descubrí que creé una intriga para mi pregunta, yo vuelvo como si fuera una meta-reflexión, una reflexión sobre la reflexión, para entonces valorar la experiencia que yo viví. En ese momento, yo podría decir como Ricoeur, es el momento de la refiguración de la intriga, donde yo puedo empezar y construir una otra historia. Este es un momento de la dimensión hermenéutica de la reflexión y de la mediación biográfica. Entonces, esos 3 momentos se pasan a cada vez que una temática es lanzada para el grupo como proceso de discusión y de formación. Bueno, voy a pasar. Y ahora yo paso a ao segundo ponto, niño, niña, narrador, narradora, conversação com Aline. Sí, ¿no? Las narrativas de los adultos se haviam apresentado para mim como um campo improvável para a investigação em educação. La unión de los términos narrativa, niños, me fez uma improbabilidade ainda mais larga, não? Como produzir conhecimento científico com narrativas de niños? Por um lado, as narrativas para o conhecimento do sentido comum se associa à ficção, e por outro, o niño a um ser que não é capaz de reflexionar, imaturo, incompleto. Assim, narrativa de niños é doblemente dudosa, desde o ponto de vista científico, porque não oferecia legitimidade para os estudos baseados em la palavra. Lo que me parece asegurar el interés de la investigación sobre la narrativa de los niños proviene de lo que propone la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en su artículo 12, que abrió un campo de investigación y de acción tan vasto como desconocido. Improbable, quizás. El vasto mundo interrogado por el niño y sus formas de narrar sus relaciones con el mundo. De interés, por tanto, para las ciencias jurídicas, de interés para la historia, para la psicología, para la filosofía y notadamente para la educación. Será a partir de 1990 que vão surgir estudos com grande potencialidade sobre a infância. En sociología de la infancia, por ejemplo, ¿no? Y, por tanto, para la comprensión del humano. Pero la investigación con y sobre narrativas infantiles de niños son todavía muy raras. No hay muchas trabajo con eso. Y yo muchas veces me resiento, ¿no? Las personas leen todo que yo escribo sobre las narrativas de los adultos, pero não se interessam por lo que eu escrevo sobre a narrativa de los niños. E dizem muitas vezes a mim, professora, tu não trabalhas mais com a formação de maestros? E eu respondo, eu nunca trabalhei tanto por a formação de los maestros que trabalhando as perspectivas de los niños. Então, una, por tanto, de las mayores dificultades es el reto de construir fuentes autobiográficas y análisis con narrativas de niños. ¿Cómo pedir a un niño que cuente sus experiencias sin constrangerlo, sin avergonzarlo? No se puede hacer con un cuestionario.
ni tampoco una entrevista, una conversación formal. Así, la investigación que iniciamos en 2012, con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, solo fue posible cuando encontramos una metodología que parecía responder a los retos de la investigación de campo, ¿no? Y lo hicimos con una red de investigadores para afrontar juntos este desafío. El proyecto se llevó a cabo con el apoyo del CNPq y de una red de investigación que contó con participación de colegas de Brasil, Colombia, Francia y actualmente de Portugal. Los contextos variaron, ¿no? En escuelas de la periferia urbana, en la zona rural, en una comunidad indígena en Amazonia, en comunidad de afrodescendientes en la zona rural, en escuelas de las universidades de aplicación, por tanto, escuelas de excelencia, y sobre todo en hospitales. En las clases hospitalares en que los profesores hacían atendimiento pedagógico con crianças, con niños y niñas hospitalizadas con doenças, ¿no? Con doenças crónicas. Este fue, sin duda, las investigaciones que nos trajeron mayor contribución a las investigaciones colombianas. Entonces, la construcción de fuentes se realizó en rodas, no sé si se dice rodas, de decir, en círculos de conversa, ¿no? En círculos de conversas. Y él participaba de una situación imaginaria en la que se invitaba a los niños a hablar con un pequeño extraterrestre que venía de un planeta en que no había escuelas. Y en su planeta también, cuando era el caso, no había hospitales. Y para conseguir construir una escuela o un hospital en su planeta, él necesitaba que los niños le contaran cómo era la escuela, qué se hacía en la escuela, qué hacer para desenvolverse bien en la escuela, etcétera, etcétera. El pequeño alienígena se convirtió entonces en un mediador entre el niño y el investigador, entre lo real y lo imaginario, entre los pares, ¿no? Una comunicación intrageracional entre los pesquisadores y los niños, como un diálogo intergeneracional, entre lo alienígena y la crianza y los niños como una perspectiva intercultural. Desde ese punto de vista del método, el círculo de conversación se organiza en 3 momentos. La apertura, cuando el investigador presenta el extraterrestre a los niños para estimular su curiosidad y deseo de hablar sobre la escuela o el hospital. La conversación, cuando los niños empiezan a interactuar entre ellos, con el extraterrestre y con el investigador, siendo libres, ¿no? De hablar, no hablar, de entrar y salir de la conversa cuando quieran. Y finalmente el cierre, cuando el investigador anuncia el regreso de alguien a su planeta, dejando los niños para hacer dibujos, mensajes, hablar de otras cosas que no estaban en la conversación. Y la promesa es que lo alienígena va a llevar sus mensajes a sus amigos en su planeta. Es muy interesante la reacción de los niños en diversas comunidades. La comunidad indígena, por ejemplo,
quería absolutamente ganar los extraterrestres. Entonces, la investigadora entregó a cada criança un alienígena, que es un pequeño boneco, ¿no? Para que brincaran después de la roda de conversa. La conclusión de ese tipo de pesquisa es que en todos los contextos investigados, la presencia de lo alienígena resultó ser importante para provocar la distanciación necesaria para la reflexión sobre la escuela, el hospital, la violencia urbana, la enfermedad, ¿no? Las peleas, la violencia contra la escuela, lo que destaco como resultado del método, finalmente, es que contra la idea de que la realidad en la infancia se confunde con la imaginación infantil, o sea, para alejar la importancia de su habla, porque hay una mixtura, ¿no? De ficción y después de realidad. Entonces los niños no dicen la verdad porque investigar. Esta es una cosa muy importante, ¿no? Para, por ejemplo, la justicia. Los niños que hablan en procesos judiciales solo con 12 años. Entonces, la escuela para los profesores que trabajan con los niños entre 4 y 11 años, ¿no es importante escucharlos? ¿No? Son preguntas que nosotros hacemos y ese trabajo con las narrativas de los niños son importantes para los profesores. Vemos, por ejemplo, en la área de salud, recientemente una de mis alumnas, ¿no? Es nutricionista, trabajó con narrativas de crianças obesas y cómo fue importante crear mecanismos para que los niños pudiesen hablar de su obesidad. Entonces, en la área de salud, esas narrativas tienen cada vez más importancia. Por otro lado, nós percebemos que la ficción es la realidad, como si eso no será parte de la vida de los adultos. Y claro, así como hace parte de la vida de los niños, hace parte de la vida de jóvenes y adultos. Entonces, ¿por qué negligenciar la palabra de los niños? Y esa es una cuestión para mí muy importante, ¿no? Tal vez, muchas veces en la investigación, estamos a procurar los opuestos. ¿Qué es que los niños dicen que no dicen los adultos? ¿Qué dicen los adultos que no dicen los niños? En nuestra investigación, procuramos, al contrario, buscar las convergencias, considerando que el ser humano es un ser simbólico. Y la racionalidad y la emoción, la razón y la emoción, la ficción y la verdad, están siempre juntas. Al principio de la investigación, yo tenté, ¿no?, de ver si mi conocimiento en las narrativas de los adultos era posible para pensar las narrativas de los niños. La conclusión hoy es que tras varios años de investigación, es que, por grandes diferencias, hay para mí mucha similitud desde el punto de vista de la inteligencia simbólica, lo que me ha permitido ver convergencias y profundizar en el conocimiento de campo, una perspectiva teórica y conceptual importante para los niños, los adultos y los jóvenes. Bueno, yo llego a la tercera parte para finalizar mi conversa, mi charla. Puedes pasar entonces, si quieres, la tercera parte. Entonces, la tercera parte es los jóvenes narradores, proyectos de vida y cuadro de escucha reflexiva. Tomo como punto de referencia el proyecto de vida para los jóvenes, recientemente introducido en la escuela secundaria en Brasil por la Base Curricular Común Nacional desde 2017. La Base Común Nacional considera que el proyecto de vida es la columna vertebral
del grupo de la escuela secundaria. En nuestros estudios, partimos de la importancia de los grupos. Entonces, trabajamos también con los jóvenes con grupos reflexivos de mediación biográfica. ¿Né? Por la importancia para los, ¿no? Para los jóvenes que están siempre en grupo, tienden y quieren participar en grupo. Eran jóvenes adolescentes entre 15 y 18 años, 19, y el interés para nós, en el grupo reflexivo, eran los procesos de heterobiografización. No era propiamente el proceso de autobiografización solamente, de contar su historia, el proceso de aprender con la historia del otro. Esse conceito de heterobiografização é um conceito que é trabalhado por Christine Delory-Montberger. Diz a respeito à capacidade humana de reinterpretar sua própria experiência, escutando a experiência e a los demás. A intenção da investigação que realizamos com os jóvenes era de invitarlo a entrelazar sus palabras y acciones con aquellas de sus compañeros para evaluar la divergencia y o similitudes entre sus puntos de vista. La hipótesis es que los procesos de heterobiografización les ayudarían a tomar conciencia de las cuestiones sociales invisibles en los discursos del sentido común, en la escuela, en las instituciones, en los medios de comunicaciones, practicado entre los amigos, y deberían servir de guía en su búsqueda para definir su proyecto en función de sus aspiraciones, las prioridades que él piensa para después de la escuela secundaria. Como procedimiento investigativo de acción formación, diseñamos un cuadro, hay otros, pero yo voy a quedarme solamente en este cuadro que tiene como importancia la heterobiografización. Este cuadro era distribuido entre los alumnos a cada vez que una nueva temática era planteada para reflexión. Por ejemplo, el matrimonio, la diversión, que debería ser después de la escuela secundaria. Y ahí ellos colocaban en la columna derecha, no, la izquierda, el pseudónimo de sus compañeros. Y cuando ellos escuchaban los proyectos y la narración del otro, ellos debían completar, ¿no?, los cuadros en función de estas preguntas. ¿Qué le ha llamado la atención de su proyecto? Este cuadro era un principio de escucha sensible, ¿no?, de hacer atención a lo que el otro decía, para que no pasara como algo sin importancia. La segunda cuestión, ¿en qué se parece su proyecto al mío? ¿Y en qué se diferencia de lo mío? Y la tercera, escuchar su proyecto ha provocado qué tipo de cambios en mi proyecto y en mí mismo. Estas tres cuestiones eran, por tanto, respondidas a lo largo de los grupos reflexivos de mediación biográfica. Así que, yo voy a pasar. El grupo estaba formado por 6 estudiantes, ¿no?, entre 17 y 18 años, de ambos los sexos, todos ellos beneficiarios de políticas de acción afirmativa para estudiantes afrodescendentes en una institución federal. Llamaron el grupo de Divergente y eligieron seudónimos en alusión a los personajes de las películas Divergentes, ¿no?, de Neil Burger y de Roberto Schwann, por sentirse extraños en la institución. Ellos se nombraron ellos mismos de Divergentes. No se sentían bien en la institución. Así,
que para sintetizar la reflexión de los jóvenes, yo elegí solamente un cuadro de escucha, que foi de uma aluna que se chamava Franqueza, que me pareceu representativo, né, do conjunto de participação. Suas respostas mostram que, ao escutar a seus companheiros, percebem a necessidade de reorganizar sua vida ahora, para valorar o que ella chama de vida informal. E en el cuadro surge que la escucha de los demás despierta en ella, por ejemplo, la necesidad de hacer esfuerzos urgentes para mejorar su capacidad de tener sueños en la vida, de valorar las personas que la han inspirado a lo largo de su vida. Para ella, por ejemplo, hay saltos en el vacío. Pensar, por ejemplo, en el matrimonio. Tras todos sus compañeros, 50% de sus compañeros no quieren formar una pareja. Prefieren llevar su vida solitaria, vivir solos, tener relaciones flexibles. Por esto, jóvenes soñadores, narradores, para ellos el futuro no era el futuro que nós lo habíamos pedido. Pedimos a los jóvenes que hicieran proyectos para los próximos 10 años. Y los jóvenes dicen, es imposible, profesora. Como yo, que tengo solamente 17 años, voy a hacer un proyecto para 10 años. 10 años es más de la mitad de mi vida. Lo que se observa en estos proyectos de jóvenes es que una preocupación con las urgencias, con el día a día, con cuestiones que les preocupan en su hacer ahora, ¿no? Así que los proyectos para la mañana no son los proyectos de jóvenes. Los jóvenes quieren proyectos para ahora, y no como pensábamos nosotras en principio. Esta es una de las resultados de las pesquisas, de las investigaciones. El cuadro de escucha fue algo extremadamente importante para comprender este proceso de heterobiografización. Bueno, para finalizar, me gustaría el último, yo pienso, no existe. Assim, yo en mis investigaciones siempre defendí la idea de que narrar es humano. Porque, de fato, a narrativa tem uma função social. E a função social de uma narração é sempre encontrar um motivo, ¿no?, que haga compreensível uma saída de los patrones culturales habituais. Sempre que alguma coisa não é habitual, temos que criar uma narrativa para justificar os desdobramentos. Uma função psicológica da narrativa é que, através da interpretação dos discursos narrativos, o funcionamento psíquico humano se amplia, se enriquece e se reestrutura permanentemente. Assim, a importância da narrativa para a construção do psiquismo. Uma função ontológica da narrativa. A construção narrativa lo yo está más escrito. Lo yo es una construcción. La realidad también simbólicos, ¿no? Lo niño, lo adulto, no importa que usamos el lenguaje. Entre nosotros y la realidad, entre nosotros y uno mismo, la lenguaje es un filtro. Es una manera de nos comprender y de comprender al mundo. Así que el ser humano, a que sea un adulto, un niño o un joven, es un ser que se comprende a sí mismo interpretándose. Y el modo por el que se interpreta a sí mismo es el modo narrativo. Eso nos dice Paul Ricoeur. Y hoy, ¿qué pienso yo? Narrar sigue
una acción humana. Pero, después de tantos años, yo digo, uy, puede pasar la próxima. Que narrar é político. Narrar é uma ação política. Sobretudo quando consideramos os jóvenes, os niños e os adultos como sujeitos de direito. Eu retomo duas citações, uma de Georges Bousdorf, um grande especialista de autobiografia, quando ele diz que vir ao mundo é tomar a palavra para transfigurar a experiência em um universo de discurso. Ou seja, entre a experiência vivida e a experiência narrada, há um ato político de se inserir no mundo por a palavra, donde a importância do direito de falar, da legitimidade de nossa palavra em las instituições em la qual nós vivimos. Para Alain Touraine, que vai falar do retorno do sujeito em las ciências humanas e sociais, o indivíduo não é um sujeito por decisão divina, sino por seu esforço para liberar-se de las restrições e las regras e organizar sua experiência. O sujeito se define por sua liberdade e não por seus papeles sociais. Este esforço que hacemos nosotros de nos compreendermos, de construir uma consciência histórica de nossos aprendizajes, é talvez um dos ganhos mais importantes das investigações e da perspectiva de abordagens, desenfoques autobiográficos. Me parece, então, que a educação, em educação, estamos sempre propondo coisas novas, inovações, e nem sempre essas inovações funcionam. En el caso de trabalhar com as narrativas da experiência vivida, para pensar a educação de niños, jóvenes e adultos, não há nenhuma novidade. Bem ao contrário. Segundo Harari, em seu livro Sapiens, uma breve história da humanidade, podemos repensar a disposição inerente à condição humana e sua capacidade de narrar, que empieza há 50.000 anos e está em la origem da revolução cognitiva da espécie humana. Não estamos, portanto, inventando nada de novo. Estamos apenas tentando compreender esta disposição humana de la reflexividade narrativa, que não se desenrola, que não se desarrolla em quase nenhum dos níveis de la educação, nem na escola secundária, nem na escola primária. E muitas vezes nos deparamos com a dificuldade de jovens universitários que não assumem sua autoria. Como o que se suporta em essas educação, não? O interesse está sempre sobre o que é útil. O que é útil para a formação? A matemática, a química, isso e mais aquilo. Quando não se pensa que o mais importante é que a pessoa, ela mesma, tome consciência de sua historicidade e de seus aprendizagens. Assim, que a noção primordial para os enfoques biográficos de reflexividade autobiográfica se estende, então, como a probabilidade de que o ser humano, jovem, niño, adulto, se vuelva sobre si mesmo para tentar explicar o que siente e, incluso, para dar-se conta de que fracassa nesta difícil tarefa de reelaboração da experiência vivida. O que importa é que, ao narrar sua experiência, o narrador, niño, jovem, adulto,
se da la posibilidad de desplegarse como un espectador y como personaje del espectáculo narrado, como objeto de investigación y como ser reflexivo. Esta relación dialógica y dialéctica entre el ser y la representación del yo confere a lo humano un modo pro-sistémico, sujeito del conocimiento, como sujeito empírico, sujeito de la experiencia, y como sujeito biográfico, que se constituye en la narración por la acción reflexiva de narrar y de se tornar al mismo tiempo actor, autor y agente social. El ser humano, niño, joven, adulto, es un ser simbólico. Su actividad principal es comprender. Me parece que esta noción es extremadamente importante. Queremos apenas comprender. Comprender y interpretar lo que se sucede en el mundo de la vida y lo que se sucede en nuestro mundo interior. La reflexividad narrativa permite transformar la experiencia vivida en experiencia narrada, reflexionada, resignificada. Es en la narración y a través de ella, de la acción de lenguaje, que el ser humano da sentido a sus perguntas, evalúa, adere, rechaza, sobretudo lo que la cultura le ofrece. Y mientras tanto se constituye la conciencia histórica que se lleva para encima de lo que la cultura nos ofrece. Entonces, si narrar es humano, narrar me parece ser também uma ação política enquanto sujeito vivente no mundo da vida. É isso, mais ou menos, que eu queria falar. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti, María. Excelente. Muchas gracias por la tan excelente conferencia. Vamos a abrir ahora, vamos a pasar, dar la palabra a los compañeros asistentes para que hagan las preguntas que quieran. De hecho, hay algunas preguntas en el chat que te las van a plantear ahora, María. Voy a dejar de compartir pantalla, compañeros, para abrir y vernos todos a las caras. Y entonces, si gustan, pueden prender sus cámaras también. Y bueno, pues vamos a ver, hay algunas preguntas que están en el chat previamente. Si quieres, vamos haciendo una y una, y así Chava, que se va a encargar de de leer algunas de las preguntas, y le damos la palabra a otros, por ejemplo, Gerardo, que está esperando hacerte una pregunta. Entonces, Chava, ¿tienes alguna pregunta? Sí, la primera pregunta es de la maestra Ángeles Cano y nos dice, ¿podría profundizar un poco, por favor, alrededor de su idea sobre la vacilante entrada de la subjetividad en la investigación? ¿Puedo hablar ahora o después? Cuando gustes, cuando quieras. Sí, hay una gran preocupación en educación de siempre pensar lo colectivo. Es importante para mí, me parece, pero esta entrada, esa necesidad de pensar la subjetividad, me parece que hay una necesidad de desmistificar la subjetividad. Porque cuando hablamos de subjetividad, nos la atrelamos a la idea de individualismo, de egoísmo, de egocentrismo, de ego-idolatría, ¿no? Todo lo que quiera contra la subjetividad. Y para mí, en educación, muchas veces hay una preocupación cuando hablamos, no, yo hablo con el otro, yo comprendo con el otro,
El otro es importante para mi reflexión. Sin el otro yo no vivo. Es verdad. Pero en educación, muchas veces, el otro es un otro generalizado. ¿El otro qué es el otro? No sabemos. El otro es generalizado. Son los alumnos, los profesores, los maestros. Pero el otro es alguien empírico que tiene un nombre, una historia, y es un ser individual que está en la vida. Una vida que tiene una existencia que empieza y que termina. Mi preocupación con la subjetividad me parece ser la libertad que yo hablo, por ejemplo, está siempre al lado de un principio ético y de un principio de solidaridad. El otro es como hablaba, por ejemplo, Emile, el otro es un otro significativo. Cuando trabajamos en lingüística, hay un yo y un tú. El yo que habla, el tú que escuta. Y un tercero, el otro. El otro es lo tercero, no es la persona con quien hablo. La persona con quien yo hablo es muy significativo, porque este tú va a su vez asumir el yo. En un diálogo hay dos yo. El yo que habla, ele é o yo que espera su momento de falar como sujetos. La subjetividad, en mi entender, es inalienable. Yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Ya decía Ortega y Gasset. Entonces, ¿por qué tenemos que ter medo de la subjetividad? ¿Hace medo hablar de la subjetividad? Como se tenía medo de hablar de la subjetividad en el século XIX. Es verdad, por ejemplo, que las redes sociales han exacerbado esta subjetividad. Son cuestiones que se plantean, no son cuestiones para decir quién tiene o quién no tiene razón, pero son cuestiones que debemos plantear para comprender mejor la naturaleza del humano. Esta naturaleza en el mundo occidental, que empieza con, oh hombre, conoces a tú mismo y conocerás los dioses y el universo. Es algo que data de cuántos milenios, ¿no? Y todavía nosotros no nos conocemos y jamás nos conoceremos, porque el lenguaje está ahí como un filtro entre nosotros. Así que el ser humano, me parece, cuando hablamos de subjetividad, no hablamos de egocentrismo en su naturaleza, porque si el ser humano es un ser dotado de lenguaje, es un ser social, porque el lenguaje es una institución social. No inventamos una lenguaje, nós trabajamos con un lenguaje que herdamos y nos tornamos seres humanos con ella y por ella. Por isso, me parece, e tenho justamente pensar a reflexividade narrativa em los niños, né? Em los jóvenes, em los adultos, e justamente de pensar como é custoso para nós outros humanos nos instituirmos como sujeito. Esse esforço cognitivo e emocional hace parte de nossa natureza. Então, se hace parte da natureza humana, não podemos alejá-las das investigações em educação. Não sei se eu respondi. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ángeles había mandado esa pregunta. Le damos la palabra a Gerardo Williams y luego seguimos con otra pregunta, Chava. Gerardo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora.
un gusto escucharle, de verdad. Es un banquete para la reflexión, para la narración. Y quiero comenzar, son 3 cuestiones las que quiero comentar con usted, más que preguntar. La última parte de su presentación nos hace usted referencia al carácter político de la narración. Fíjese que hace ya pues, más de una década, cuando empecé a hacer investigación narrativa, me percaté de que la narrativa está expulsada de las aulas en las instituciones escolares. Y pienso, porque se pone el énfasis pues, en el pensamiento paradigmático, en el pensamiento lógico formal. Y pienso que esta situación tiene que ver con el hecho justamente de que la narrativa tiene un carácter subversivo. Subvierte el orden establecido, lo cuestiona, lo pone en duda, y tiene entonces en ese sentido una capacidad transformadora, como bien ha estado señalando. Entonces, por un lado, ese hecho, ¿no? Yo lo veo como en el carácter subversivo de la narración y su expulsión de las aulas, ¿no? Los docentes dicen, a las aulas no se vienen a contar cuentos, ¿no? Se viene a trabajar con las lógicas, con el pensamiento lógico formal. Entonces, creo que es muy importante que las aulas se abran también al pensamiento narrativo. Segundo, los 3 ejemplos que nos dio del adulto narrador, de los niños y niñas narradoras, de los jóvenes narradores, me permiten apreciar el carácter colaborativo inminente o inmanente a toda investigación narrativa. Pienso que no es posible realizar investigación narrativa sin un trabajo de corte colaborativo entre investigadores, investigadoras y los participantes, por supuesto. Y la tercera tiene que ver con el hecho de que en estos 3 trabajos que usted refirió, encuentro también que la investigación, acción, reflexión abona, contribuye a la construcción de comunidades de atención mutua. Y creo que es muy importante la construcción de estas comunidades. Lo ha sido siempre y lo es más ahora, ¿sí? Y voy a narrar brevemente un trabajo que viene en curso de investigación que estoy haciendo de corte narrativo sobre una pregunta que plantea a los estudiantes. ¿Cómo se cuentan el ser estudiantes en tiempos de pandemia? Y fíjese que a propósito de la inmediatez que usted habla en el caso de los jóvenes, de que todo va, o sea, como que no hay proyecto a largo plazo, sino todo es el inmediato, pues yo me pude percatar por un lado de eso en los propios relatos que han venido escribiendo y compartiendo estos estudiantes. 1, la inmediatez, y 2, la adaptación. Creo que predomina un discurso adaptativo. Es que hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Y yo pienso y les he compartido mi opinión, de que vayamos más allá del proceso adaptativo y pensemos en los procesos de transformación, en los procesos de construcción de otros mundos posibles. Y justamente esto transita por el concepto de reflexividad narrativa, que transforma la realidad vivida en una realidad narrada y por tanto susceptible de ser construida también, ¿no? El yo se construye narrativamente, las identidades se construyen narrativamente, nuestras realidades se construyen narrativamente. Y entonces apelo a que somos las palabras que empleamos y que si no cuidamos esas palabras, pues entonces vamos construyéndonos historias que nos pueden atrapar en mundos sumamente inhabitables, en vez de construir los mundos habitables. Con esto termino y le agradezco sus enormes consideraciones, reflexiones y su generosidad al compartirnos y aceptar compartir en este espacio su trabajo. El trabajo que me parece un trabajo muy comprometido y que merece todo el respeto de mi parte. Y sin duda, las resistencias institucionales a las investigaciones narrativas pues siguen vigentes, lamentablemente. Es más laborioso abrirnos un espacio para poder realizar investigaciones de este tipo, más que del corte tradicional, ¿no? Lo cual no digo que esté mal, el corte tradicional vale, pero también tenemos derecho, quienes nos interesa el estudio del pensamiento narrativo, tenemos derecho también a un espacio.
a un espacio que sea reconocido, respetado y que nos permita, como ahora, conversar de forma muy, muy interesante sobre lo que usted ha planteado. Así que le agradezco y termino con ello mi intervención. Eu agradeço muito, Gilberto, sua intervenção, porque me parece que se eu não compreendi, tu me compreendiste. Pues sí. Muy bien. Hay un trabajo de Jerome Brunner que habla justamente de dos modos de pensar, ¿no? Sí. El modo paradigmático y el modo y el modo narrativo, así es. Haces referencia a esto, ¿no? Y es verdad, Sí. yo intenté hacer un texto para un libro organizado por Jaime Murillo sobre una epistemología del sur, ¿no? Y la epistemología del sur, ella es una epistemología de la narrativa. Y nosotros de América, a mí parece, que conocemos de nuestras raíces profundas, ¿no? Los contos de los indígenas, de los ribereños, y es una manera de interpretar el mundo, ¿no? Para mí, trabajar con las narrativas hace como 20 años que estoy ahí, y me parece que sigo por la vida entera a interrogar, encantada con todo que yo puedo descubrir, claro, ¿no? Con esas perspectivas. Me da gusto escuchar esas palabras. Entonces, este acto político para mí es, como decías, es un acto de una subversión, es un acto de subversión, ¿no? Como hace lo carnaval, como la Bakhtin, lo carnaval, los teatros, la arte, es subversiva. La narrativa también es subversiva, es creativa, es desafiadora. Pero no sabemos lo poder de la narrativa en la interpretación. Cierto, cierto. Sí, coincido con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y Gerardo. Qué hermosa sonrisa. Gracias, Gerardo. Bueno, hay otras preguntas por aquí. Chava, por favor, si quieres leer alguna otra. Sí, claro. La maestra María del Carmen nos comenta: me gusta mucho el concepto de... Coincido en que no hay un interés en la niñez. Ha sido un área de investigación que se ha centrado en la escolarización, aprendizaje y desarrollo. Pero puedo constatar que no hay interlocutores interesados en la cultura infantil. No te entiendo. No se entendió, Chava. Ok, perdón. Lo siento. La maestra María del Carmen nos comenta: coincido en que no hay un interés en la niñez. Ha sido un área de investigación que se ha centrado en la escolarización, aprendizaje y desarrollo. Pero puedo constatar que no hay interlocutores interesados en la cultura infantil. En las universidades, las líneas de investigación al respecto son prácticamente inexistentes. Hace falta recuperar las voces de los niños, que es un aspecto clave de la vida social en la que participan. Muchas gracias por compartir. María, está en el chat la pregunta por si quieres ver, pero la maestra Mari Carmen hace referencia a que las líneas de investigación con niños no se desarrollan en las universidades. Entonces, y además, pues que agradece ese aspecto que has abordado tú por aquí ahora. Sí, es verdad. No hay interés por los niños. Imagina, por ejemplo, que Piaget, ¿no?, creó el método clínico en diálogo con los niños para poder imaginar y concebir los diferentes estágios de desenvolvimiento que podemos nosotros descubrir escuchando a los niños. Sí. Pero no hay valorización, ¿no? Si son narrativas de niños, entonces, sí. Narrativa de adultos ya no es bueno. Narrativa de niños, entonces, no haré nada. Se le da el valor, ¿no?
Bueno, muy bien. Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación y que consiste precisamente en utilizar las experiencias pedagógicas de los profesores para que las narren y sobre eso las comenten con otros profesores y en ello resulten beneficiados, ¿no? Entonces, esta idea podrías ampliarla un poco más sobre investigación, acción, formación, ¿en qué medida se va dando? Ampliar un poquito más ese punto. ¿Quieres que yo hable de investigación a su formación? ¿Es eso? Y Sí, sí, formación. sí, me parece que es un concepto extremadamente importante para la formación de los maestros, porque normalmente, ¿no? Se habla de formación de maestro para que puedan, ¿no? Internalizar los conocimientos, ¿no? No lo digo que no, porque la reflexión de los maestros sobre su propia práctica no puede estar separada de los grandes clásicos, de los grandes escritores que están allá para que nos lo comprendamos. Porque senão, ¿cómo va a ser una reflexión en el vacío? Imposible. Para reflexionar, tenemos que dar algo para que pueda reflexionar. Pero lo importante es que esta reflexión parta, ¿no? de los objetos de interés del profesor. Porque comúnmente somos nosotros, profesores, investigadores, que decimos cómo hacer, que decimos lo que tiene que investigar, y poco dejamos el espacio, ¿no? Para que críe esses objetos de investigación. Outra coisa importante é que as instituições de educação, a escola, a universidade, não dão espaço de reflexão para os maestros trabalhar em grupo de uma maneira descontraída. Recentemente, em Brasil, estou com uma aluna que está trabalhando com professores na pós-pandemia. En la ciudad que trabaja con la Secretaría de la Educación, de 2.100 alumnos que tienen 6 años, solo 11 alumnos completaron su proceso de alfabetización en el año de pandemia. Así que de 2.100, 11 solamente sabem agora ler aos 7 anos. Como trabalhar com estes alunos? Como trabalhar com estes professores? Se eles não são capazes, não é dado a eles o espaço de reflexionar sobre tudo o que fizeram durante a pandemia. Isto me faz pensar, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com a ideia de que o paciente deve conhecer e ser escutado. E isto começou, por exemplo, com a SIDA, le vírus, como se diz em espanhol? HIV, SIDA, como se diz? Não sei como se diz lá. En los años 80, ¿no? Eran las personas que tenían la síndrome, ¿no? de HIV que trazían informaciones para los médicos. De ahí la importancia de escucharlos. En este momento, post-pandemia o pandemia, es importante escuchar a los maestros y hacer con que en el grupo puedan investigar su práctica. Sí. Y en el momento de investigación, formarse, como decía Gerardo, un colectivo, una comunidad de ayuda mutua. Y para mí, el primer momento de la acción es una acción de lenguaje. Antes de pasar a una acción en la práctica, es preciso pasar por la acción de lenguaje.
Podemos exagerar y decir que las guerras se hacen primeramente en la cabeza, se hacen primeramente con la palabra, después las guerras se hacen en el campo. Entonces, quiero dar al profesor el derecho de hablar, de reflexionar y de agir a través del discurso, como decía há pouco, el poder de palabras es importante para nosotros. Entender los términos conceptuales para poder racionalizar y pensar, esto me parece ser extremamente importante. Deixar que o professor hable, escriba, torne-se autor de sua própria prática e, evidentemente, valorizar. Não é fácil valorizar uma pessoa a quem nunca se deu o direito de escrever sobre sua prática. Há uma longa tarefa de ensinar-lhes a falar e a assumir a palavra. Isso me parece ser um pouco lo que, não sei se eu te respondi. Muy bien, muchas gracias, María. Hay más preguntas por ahí, ¿no, Chava? ¿Hay alguien que puedes leerle su pregunta? Sí, claro, de la maestra María Ángeles Cano. Dice, me gusta mucho el concepto de acompañamiento que propone la investigación de acción, formación, que al parecer marca sus diferencias en función del acto que se acompañe, sea adulto, niño, joven. Nosotros en Iztacala, primero en lo que fue el Departamento de Pedagogía, después en la Academia de Desarrollo Pedagógico y ahora en el CINIE, hemos llevado a cabo trabajos de este estilo, haciendo acompañamiento de los profesores para su formación e introducción al trabajo de investigación. ¿Nos podría comentar si han delimitado principios metodológicos para llevar a cabo este acompañamiento? Aunque creo que los principios éticos que enunció dan guía de este proceso. Una disculpa por lo amplio de la pregunta. Sí, a mí me gusta. Maravillosa, gracias María de Ángeles. Para mí, una cosa a pensar es no trabajar con la idea de ensino-aprendizaje. Para mí, esto ya no hace más sentido en el momento actual. Porque los niños, los jóvenes, tienen conocimiento gracias a esta apertura de la Internet que muchas veces los profesores no tienen. Así que pensar a enseñar me parece que no es más la cosa que no es más buena. El concepto de acompañamiento es un concepto más horizontal, porque la palabra acompañamiento viene de la noción de compañeros, de estar juntos, de caminar al lado de la persona, de compartir el pan, el ritmo, la vida. Y para mí este concepto es un concepto clave para el momento actual en educación. Nosotros trabajamos con los niños con doenças crónicas hospitalizadas. Y la Secretaría de la Educación habla de atendimiento pedagógico. Y yo rechazo completamente este concepto de atendimiento. Intento obligar a pensar en acompañamiento pedagógico de los niños con doenças crónicas. Porque los niños saben más que las profesoras. Los niños conocen todos sus síntomas. Ellos conocen los síntomas, cómo hacer para calmar, cómo hacer para soportar el tratamiento invasivo, las inyecciones, cómo hacer para recibir los niños que llegan por la primera vez en el hospital, cómo crear red de solidaridad entre ellos. Hay una cosa fantástica de la vida de esos niños. ¿Cómo voy a enseñar a esos niños?
Y a mí me recuerda mucho una profesora de clases hospitalares que decía, la primera vez que me deparé con estos niños, yo pregunté a mí misma, ¿qué voy a hacer yo para trabajar con ellos si amanhã estarão muertos? Si nunca terão futuros estes niños, ¿por qué voy yo a ensinar lo que? Esta es una idea de la escuela. Esta es una idea de la escuela tradicional, que la escuela es para el futuro, que la escuela no es un lugar de felicidad, que la escuela no es un lugar de alegría, porque los niños hospitalizados con doenças crónicas, que muchas veces van a óbito uma semana depois de estar partilhando, conversando com os outros, estes niños querem viver o momento, a hora, eles querem alargar o presente. Nós também, todos nós queremos alargar o presente. Pero a sociedade em que vivimos nos coloca entre dois projetos, retrospectivo, de voltar ao passado com a memória, ou prospectivos, fazendo projetos de vida. E onde está o presente? Onde estamos nós outros neste momento tão lindo de aprendizagem? Eu em Natal e você em México. Este é nosso presente. Então, me parece que o projeto de los jóvenes, quando dizem que tem que agir agora, e a própria pandemia me ensinou, por exemplo, que é importante agir em ação, agir em la urgência. Os médicos, por exemplo, agem em la urgência. Os professores agem em la urgência. Eles lhe fazem uma pergunta, há problema, e tem que agir em la urgência. E essa ação em la urgência, ela é boa se toda a nossa vida anterior foi de reflexionar sobre o presente e sobre o que acontece. Então, me parece que a noção de acompanhamento é uma noção que nós outros não temos ainda muita informação, pero já há muito que o mercado trabalha com o coaching, a noção de coaching, de acompanhar os outros a conseguir sucesso, etc. E nós outros em educação ainda não trabalhamos com a noção de acompanhamento no processo de desenvolvimento, no de desenvolvimento humano, e não propriamente do processo de ensinar algo, aprender algo. O acompanhamento coloca, sobretudo, em evidência a aprendizagem que hace o niño, a aprendizagem que hace o adulto. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade com problema de matemáticas. Eu vou ensinar o que? Se ele não sabe como fazer, eu tenho que estar ao lado dele, compreender o que diz, por que não compreende matemáticas. E a partir de sua habla e de sua reflexão sobre o que não sabe, o que não sabe, eu posso acompanhar a seu desenvolvimento. Assim que eu agradeço muitíssimo à professora Maria de Lourdes, não? Por esta pergunta, que me parece realmente importante. Eu participei uma vez de uma tese em música, de pesquisa autobiográfica em música. E confesso que jamais eu vi algo tão extraordinário que é planteado por um professor de música sobre como acompanhar com violão, não? Uma pessoa que canta. Isso é uma coisa fantástica. Eu sempre lhe digo, eu vou a pedir emprestado que decide sobre a música para repensar a educação e a noção de acompanhamento.
Muy interesante. Muchas Gracias, gracias, maestra. doctora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctora. Pues no sé si haya alguna otra pregunta que quieran poner, no tanto en el chat, sino si quieran plantearlo abiertamente, porque bueno, con esto ya estamos cerrando pues, el tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Paselli. Bueno, pues si no hay otra pregunta o algo, pues doctora María Concepción Paselli, muchísimas gracias. Te agradecemos en todo lo que nos has compartido, ¿no? Excelentes conceptos, excelentes orientaciones, guías, principios éticos, todo lo que acabamos de ver hoy aquí nos ha gustado, nos ha servido y seguramente vamos a tener esperemos que tengamos ocasión de volver a verte en otra ocasión, en otro evento de este tipo, si tú quieres y aceptas nuestra invitación, ¿verdad? Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Pues hasta luego, compañeros Gracias, asistentes. maestra. Muchísimas gracias. Gerardo, ¿quieres comentar algo? Sí, quisiera comentar brevemente. Preguntarle a la doctora María Concepción Paselli, ¿qué lugar en su investigación ocupa la escritura de las narraciones? Que sean los propios participantes quienes no solo las hagan de manera oral, las escriban. Ese es el dispositivo que yo utilizo, la escritura. Yo les pido que escriban partiendo del principio de que la escritura contribuye a cobrar conciencia de nuestras palabras. Quisiera yo su opinión al respecto antes de que se marche. En Brasil tenemos una tradición en la universidad desde 1930. La Universidad Brasileña creó un género autobiográfico en la universidad que se llama memorial. Los memoriales son exigidos de los profesores universitarios para tener acceso a la carrera universitaria y también para seguir creciendo en la universidad. Esta tradición de género autobiográfico data de 1930, entonces de la creación de la Universidad Brasileira, se desenvolvió en la formación de docentes. Y yo tengo trabajado mucho con este tipo de escrita, que son escritas reflexivas de los profesores para como trabajo de final del curso, como trabajo de entrada en la posgrado. Es una tradición en Brasil, este género de escritura. Entonces, pedir a los jóvenes que escriban, como decís, la escrita no es la oralidad. La escrita hay una capacidad de reversibilidad sobre la conciencia. Cuando ves algo, no es la misma cosa de escuchar. Y el trabajo sobre la escrita me parece que es algo que indispensable. Entonces, nosotros, cuando sabemos que, por ejemplo, en Brasil tiene 11 millones de analfabetos, cuando sabemos que 40% de los jóvenes que deberían estar en ensino medio están fuera de la escuela, preguntamos entonces, ¿por qué negar el derecho político y de ciudadanía de la escrita a este joven? Es un crimen para privar los jóvenes, privar a los niños la competencia de escritura. Y para mí es justamente cuando digo que narrar es político, es porque la capacidad de se inscribir en la vida a través de la buena palabra, la buena palabra oral es el resultado de una buena escritura. Entonces, me parece que la escuela, pelo menos en Brasil, priva
de un derecho de la educación. Ujú. Fala a população del direito de escrita em uma civilização, né, que é um direito, é uma questão civilizatória, a escrita é uma questão civilizatória, então não se pode privar de la buena escritura, de saber escrever, de saber plantear su pensamento, Okay. ¿no? De tener las buenas palabras, la palabra justa, la buena organización, porque la buena organización del pensamiento es también la buena organización de la escritura. Hay una cosa que es importante. Entonces, Gilberto, me parece que la escrita en una civilización como la nuestra es extremadamente importante. No podemos, la escuela no puede se privar a los jóvenes de la buena escritura. Cierto. Muchísimas gracias. Coincido con usted plenamente. Muchas gracias. Un placer conocerle. No le conocía. Y escucharle. Entonces, muy agradecido. Y muchas gracias, Mike, por permitirme hacer esta intervención ya en el cierre propiamente dicho. Sí. Le agradezco sus palabras, doctora. No, Y de sí, qué, Gerardo. Muchísimas gracias, María. Estaremos en contacto contigo. Mucho de lo que has planteado aquí hoy nos va a servir para la investigación que estamos por empezar y que Gerardo está con nosotros, por cierto, y retomando la parte escrita, seguramente, que eso es lo que nos interesa. Yo creo que de ahí provino un poco el interés de Gerardo por hacer el planteamiento, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, María Paseggi. Estés muy Gracias, bien. Alberto. Esperemos verte pronto. Gracias a todos los Gracias. compañeros. Y bueno, pues ya esperen Gracias. próximas noticias de nosotros por allí. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Que esté Bye. bien. Un saludo a todas. Gracias. A todos. Gracias, un Hasta saludo luego. a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Bye. Buenas Pepe tardes. Cano, Pepe Cano allá. Muchas gracias. Mike, ahí estamos en contacto, Mike. Sí, Gerardo, ahí estamos en contacto. Bye. Nos vemos. Bye. Hasta Hasta luego. luego. Mayra. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego Nos desde vemos. Mazatlán. Bye. Hasta luego.